Muy bien. Entonces, decía esa señal, extraño, o sea, extranjero o persona que no conocemos, extraño. Aquí harás bien en quedarte. Aquí nuestro mayor bien es el placer. Esta era la señal que estaba en la entrada del jardín. Para algunos podría esto parecer pues, sin mayores consecuencias, pero es una señal de no muros, es una señal de unidad, es una señal de apertura, es una señal de compartir. Y la escuela de Epicuro, ese jardín, estaba abierto a todo tipo de personas, lo cual no era común en aquella época. Por ejemplo, y me da vergüenza tener que decir eso, pero en esa época no estaban abiertas, o al menos no tanto, las escuelas, no solo de filosofía, sino en general, a las mujeres. Epicuro fue uno de los primeros que les dio entrada a las mujeres. Tanto mujeres que pertenecían a esferas de poder o de dinero, como a mujeres que no y que, mm, ¿cómo decirlo?, trabajaban en oficios como la prostitución, por ejemplo. Obviamente esto hizo que fuera tratado de muy mala forma, que tuviera muy mala fama, pero viéndolo en perspectiva fue una gran muestra de fraternidad. Obviamente hay que aclarar que pues, siglos antes hubo un antecedente con la escuela de Pitágoras, allí las mujeres también eran muy bienvenidas. Pero con Epicuro fue no solo a las mujeres, sino a los campesinos, a los pobres, a los vagabundos, a los extranjeros, a todo tipo de personas. Su jardín estaba abierto para ellos. Entonces, eso hay detrás de esa señal, de ese letrero, de ese anuncio, de ese póster que había en la entrada del jardín. El tema de hoy es la introducción y fundamentación de el placer como bien supremo y natural, pero recuerden que vamos a hacerlo en 3 sesiones, ¿no?, para que sea más fluido, más calmado. Comencemos con el contexto. Primero el contexto filosófico. Esta obra se llama, ¿cómo se llama? La Escuela de Atenas, del pintor Rafael, ¿no?, representando a los principales filósofos griegos, no solo de Atenas, sino los filósofos griegos. En el centro ustedes ven a Platón mostrando, señalando el mundo de las ideas, y al lado está Aristóteles señalando que tenemos que investigar la tierra, porque ahí también está ese mundo de las ideas. Epicuro está a mi izquierda, no sé si a ustedes también aparecen en su izquierda, es el que está sobre una columna escribiendo, sobre la base de una columna escribiendo, ese es Epicuro, tiene unas ramas en su cabeza como una corona. Bueno, ahí están los principales filósofos de Grecia. Y ahora veamos el contexto cultural general. Estas son las ruinas del templo a Apolo en Delfos, donde había un oráculo, eh, donde había un oráculo. Y Nancy con la cocina no la puede ayudar mucho porque Ya, en Nancy le... listo. Bueno, disculpen, estaba aquí resolviendo un tema técnico. Entonces les decía, en el templo a Apolo, en Delfos, había un oráculo, o sea, un lugar donde las personas iban a que una pitonisa o una sacerdotisa, una intermediaria, les pudiera resolver preguntas, responder preguntas sobre el futuro, por ejemplo, ir a una guerra, casarse, etc. Y en la entrada de ese templo estaba este letrero. Si ven qué dice, ¿cierto? Obviamente está en griego, la traducción es conócete a ti mismo. Y estaba el siguiente escrito en una de las paredes. Te advierto, quien quiera que seas, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera.
Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, ser humano, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, esta frase, este texto, era algo común en Grecia y tiene que ver con el tema del autoconocimiento o con el tema de conócete a ti mismo. Ese es uno de los elementos, esa es una de las variables, es uno de los factores, fundamentos de la filosofía de Epicuro, el conocerse a sí mismo. Entonces, primera lección o primer tip para ser feliz, conócete a ti mismo. Ahora vamos con la definición de filosofía como introducción general. Además, también les recuerdo que este curso no tiene como requisito haber tomado un curso previo de ningún tema ni de filosofía. De hecho, el curso mismo de epicureísmo es un curso de introducción a la filosofía, así que no vayan a tener ningún tipo de preocupación. Vamos a ver tres definiciones de filosofía. Primero, la etimológica. La palabra filosofía en griego proviene de philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. La traducción clásica es amor a la sabiduría, pero también es válido entenderlo como sabiduría del amor. En su origen, esto era filosofía. Amor a la sabiduría y sabiduría del amor. Hay también una definición práctica, nos dice que la filosofía es una forma de vida, ¿no? Es algo que todavía en nuestros días se maneja, ¿no? ¿Cuál es nuestra filosofía de vida? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es mi filosofía de vida? Las empresas tienen su propia filosofía. Bien, en otras palabras, es una forma de vivir. Y la tercera definición es ya la relacionada con la filosofía como profesión contemporánea, pero también recogiendo los elementos históricos. Nos dice que la filosofía es la ciencia de todas las cosas por sus causas últimas a la luz de la razón y de la intuición. Ahora veamos la historia de la filosofía. Se divide en 4 periodos. La filosofía antigua, la filosofía medieval, el Renacimiento como un puente entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, y la filosofía contemporánea. Epicuro obviamente está ubicado en la filosofía antigua, pero la filosofía antigua tiene 5 periodos. Es también es un espacio bastante amplio en tiempo y en conceptos. La filosofía en Grecia comienza con el periodo cosmológico, la pregunta por el arqué o el principio de todas las cosas. Entonces Tales explicó que el principio de todas las cosas era el agua, Heráclito explicó que era el fuego, otro filósofo explicó que era el aire, otro explicó que eran los 4 elementos, en fin. En segundo lugar está el periodo antropológico, con los representantes son Sócrates, que es uno de los grandes eh, seres que vive esa expresión del conócete a ti mismo y ayuda a sus conciudadanos a conocerse a sí mismo. Y por otro representante son los sofistas, que les interesa argumentar para ganar debates. El tercer periodo es el ontológico, con Platón y Aristóteles, que se hacen preguntas metafísicas acerca de el ser y la realidad. El siguiente periodo es el ético, que es al cual pertenece Epicuro, junto con los estoicos y los cirenaicos y los cínicos. Y el quinto es el periodo espiritual, con el neopitagorismo y el neoplatonismo principalmente. Bueno, ahora, en la filosofía antigua, recuerden, estamos en la filosofía antigua,
aparecen las escuelas socráticas mayores. Recuerden que Sócrates está en el periodo número 2, que es el antropológico, ¿no? Sócrates es el que está en la primera imagen. Entonces, a partir de él, ¿no?, surgen las dos escuelas socráticas mayores. La primera es la de Platón, que fue su discípulo. Y aquí es importante que recordemos que Platón, más bien que Sócrates, no solo era el maestro, ¿cómo llamarlo?, académico, ¿no?, el maestro de filosofía de Platón, sino que era su maestro espiritual, ¿no? Entonces, Platón era su discípulo, fue su principal discípulo. Y Platón crea la escuela llamada la Academia, en honor de la cual y a raíz de la cual actualmente conocemos las universidades, o llamamos a las universidades de esa forma, o las llamamos la academia, ¿no?, las academias. Es debido a Platón. Y Platón tuvo un discípulo, bueno, Platón es el que está en la mitad de la imagen. Platón tuvo su principal discípulo fue Aristóteles, el tercero en la imagen, quien posteriormente funda la escuela llamada el Liceo, ¿no? Bien, Sócrates, Platón y Aristóteles componen la filosofía clásica, o el periodo clásico de la filosofía, el de más resplandor. Contemporáneamente se le ha empezado a llamar también el spa de la filosofía, por las iniciales, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y nos sirve también como memotecnia, ¿no? El spa de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Otra forma de representarlo es en un triángulo. Arriba está Sócrates, ¿no?, quien nos da las bases de la filosofía occidental y en cierta forma de la cultura occidental con el pensamiento crítico. A un lado está Platón, que nos da el concepto de las ideas en el sentido profundo y metafísico, es decir, que existe otro mundo con ideas perfectas, ¿no? Ustedes pueden tener cualquier objeto o un vaso, supongamos, ¿no?, tienes un vaso, entonces Platón nos dice, en el mundo de las ideas está el vaso perfecto. Este vaso que vemos acá es una copia, ¿no? Este vaso se puede quebrar, se puede romper, mientras que el vaso que está en el mundo de las ideas es perfecto y eterno. Platón, bueno, ese es uno de los aportes de Platón, el concepto de idea perfecta y eterna. Y Aristóteles nos contribuye con el concepto de telos o meta. Nos dice que todo en la naturaleza tiene una meta, un objetivo. ¿Qué tiene que ver esto con Epicuro? Que él retoma mucho, sobre todo a Aristóteles, y este concepto de meta, en griego telos, para Epicuro, el telos, la meta de la vida y del ser humano es, ¿cuál? Ser feliz, el placer. Y obviamente lo explica filosóficamente y lo argumenta, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos otro concepto relacionado con Epicuro. El telos, en griego, o la meta del ser humano, es ser feliz. De eso se trata, ser feliz y vivir el placer. Bien, esas son las escuelas socráticas mayores, la de Platón y Aristóteles. Aquí vamos a ver unas fotos más serias. Aquí está Sócrates y aquí está Platón y Aristóteles, ¿ya? El spa de la filosofía. Entonces recuerden, Epicuro va a retomar de Aristóteles esa idea de finalidad o de meta, de objetivo. Y para Epicuro, la finalidad de la vida y del ser humano es la felicidad y el placer. Bien, pero además de las escuelas socráticas mayores, están las menores, que hacen parte del periodo ético que les mencionaba. Son dos escuelas socráticas menores, dos, no se vayan a confundir porque van a aparecer cuatro. La primera es la de los cínicos, con el énfasis en la austeridad y el vivir acorde a la naturaleza, y la segunda es la de los cirenaicos, con el énfasis en el hedonismo, es decir,
en el placer, enfatizando en el placer físico, en la satisfacción de las necesidades corpóreas del cuerpo. De los cínicos, ¿no? Posteriormente en la historia, va a haber una influencia que culmina en el surgimiento del estoicismo, ¿no? El estoicismo, su escuela se llama la estoa o el pórtico. Y de los cirenaicos, bueno, aquí tenemos a los estoicos, ¿no? Como recordamos, es esa imperturbabilidad, aunque pase algo trágico o una muy buena noticia, te logras mantener sereno, ¿no? Bueno, les decía, de los cirenaicos viene la vertiente que da como resultado al epicureísmo y su escuela que se llama el jardín, ¿no? Entonces, fíjense aquí ya podemos aprovechar este contexto para darnos cuenta de ciertos aspectos relevantes. Por ejemplo, fíjense los nombres de las escuelas, ¿no? Fíjense los nombres de las escuelas. La de Aristóteles es, bueno, en orden. La de Platón es ¿cuál? La academia, ¿no? Es una estructura pues, como una universidad. La de Aristóteles, el liceo, también es como una universidad. La de los estoicos es en un pórtico, ¿no? Recuerden que es un pórtico, es esa entrada grande llena de columnas, la entrada hacia un edificio, ¿no? También es una estructura grande. En cambio, ¿qué pasa con Epicuro? Es un jardín y es una casa y está a las afueras, está a las afueras de la ciudad, como diciendo, yo prefiero otro estilo de hacer filosofía. Me voy a mi casa, me voy a un jardín y ahí voy a filosofar, ¿no? Bueno, entonces de eso también podemos sacar conclusiones o por lo menos reflexiones acerca de cómo ser feliz. Recuerden que esto lo vamos a profundizar en las próximas 2 sesiones, hoy apenas es una introducción. Ahora, en concreto, ¿no? Ya terminamos el contexto, ahora vamos a ver qué es la filosofía para Epicuro. Primero recordemos esa frase, ¿no? Ese eslogan, ese anuncio que había en la entrada que dice, extraño, aquí harás bien en quedarte, aquí nuestro mayor bien es el placer. Entonces, Epicuro en la filosofía de Epicuro se incluyen las 3 definiciones que ya vimos y se suman unas. Veamos ese recorrido. Entonces, para Epicuro, la filosofía es amor a la sabiduría y es sabiduría del amor. Para Epicuro, además, también la filosofía es una forma de vida. Y aquí agregué, para clarificarlo aún más, es una ética, o sea, es un tema de comportamiento, de actitud y obviamente de comportamiento en la vida. Para Epicuro también la filosofía es una ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, a la luz de la razón, pero también de la intuición, ¿no? ¿Y qué es lo que agrega Epicuro? ¿Cuál es una de las características o cualidades específicas de la filosofía de Epicuro? Para él, la filosofía es la búsqueda de una vida feliz y placentera basada en la razón. ¿Fija? O sea, no meramente en la emoción o en impulsos o en instintos, sino en la razón, en el sentido más elevado de lo que razón significa. O sea, no meramente una razón analítica, sino una razón que eleva, una razón que te permite comprender cómo funciona el ser humano y el cosmos, como vamos a ver más adelante. Ahora, esa felicidad y ese placer puede ocurrir de 2 formas. Una es solo. Si alguien está solo, el epicureísmo le va a hacer bien, ¿no? Practicando en griego, autarquía, que significa autonomía, o sea, el gobierno de sí mismo, el poder ser dueño de sí mismo, el poder ponerse sus propias normas, su propia disciplina. O con amigos, practicando lo que en griego es filia, que podremos traducirlo como amor, obviamente amor fraternal. Y esos
como ustedes se dan cuenta, está directamente relacionado con su jardín, o sea, con la idea de tener un jardín, con la idea de compartir en su casa como amigos. Bien, esa es la filosofía de Epicuro. Para complementarla un poco más profundamente, voy a leerles un pasaje de una de las cartas que escribió. Entonces preparen sus oídos para estas palabras que son de Epicuro. ¿Ya? Dice: nadie, por ser joven, vacile en filosofar, ni por hallarse viejo, de filosofar se fatigue. Pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. El que dice que aún no le llegó la hora de filosofar o que ya le ha pasado, es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad. De modo que deben filosofar tanto el joven como el viejo. El uno para que, envejeciendo, se rejuvenezca en bienes por el recuerdo agradecido de los pasados. El otro para ser a un tiempo joven y maduro por su serenidad ante el futuro. Así pues, hay que meditar lo que produce la felicidad, ya que cuando está presente lo tenemos todo, y cuando falta, todo lo hacemos para poseerlo. ¿Qué les parece? Bien, continuemos. Ahora veamos un tema ya más conceptual, es la estructura de la filosofía de Epicuro. Repito, una primera introducción para no saturar con tanta información. Son tres las columnas o las ramas, o se compone de tres partes, la estructura de la filosofía de Epicuro. La primera es la canónica, o sea, la del orden, la de la norma, la básica, la fundamental. Y esta se compone de dos aspectos, la lógica y la epistemología. La lógica principalmente para argumentar, pero teniendo en cuenta que Epicuro no estaba interesado en profundizar en la lógica, por una parte porque no le interesaba debatir, por ejemplo, simplemente explicarse y poder explicar cómo funciona el universo. No le interesaba debatir y ganar a través de argumentaciones, sino simplemente comprender. Por esto no avanzó demasiado en su profundización de la lógica. En lo que sí avanzó fue en la epistemología. Recuerden que epistemología significa teoría del conocimiento, ¿ya? Es decir, darnos cuenta cómo es posible conocer, cómo sucede el proceso del conocimiento. Y para Epicuro, el conocimiento comienza con los sentidos, con lo que ahora llamaríamos la percepción de la materia. Pero materia no era una palabra que utilizaran en esa época, ¿no? Se utilizaba la palabra física y esa palabra física, la traducción más adecuada es naturaleza. Entonces, a través de la captación de la naturaleza por intermedio de los sentidos, más la configuración que se va haciendo en la mente con la imaginación, es posible el conocimiento. Pero quiero aclarar que más que imaginación, la palabra más precisa para traducir ese concepto es intuición. Entendiendo la intuición, ¿cómo la definimos? Conocer directamente. O sea, conocer sin necesitar un argumento. Entonces, es tener esa respuesta, ¿no?, de cómo funciona algo y después a través de la lógica, a través de la argumentación, se explica por qué las cosas son así. Ya más adelante, cuando veamos la física, vamos a comprender aún más la importancia de esto. Y el otro objetivo en la filosofía canónica de Epicuro es diferenciar claramente lo falso de lo verdadero. Por ejemplo, respecto a nuestro curso, ¿qué es lo sabio? ¿Qué es la sabiduría? ¿No? ¿Cuál es la real sabiduría? Y aún más concreto, ¿qué es la felicidad?
cómo lograr la felicidad. Y más concreto aún, el placer. O sea, ¿cuál es un placer verdadero? ¿Cuál es un placer eh, real? De eso se ocupa la filosofía canónica de Epicuro. La segunda es la física. Entonces, obviamente, digo obviamente porque ya les había dicho, física es prácticamente igual a naturaleza. Entonces, la física se encargaba de comprender, estudiar y estar en conexión con la naturaleza, entendida como el primer acercamiento que tenemos hacia la realidad y hacia lo que ahora llamamos físico, pero también hacia el cosmos, entendido como el universo, y recordando que la palabra cosmos, ¿no?, que viene del griego, significa orden. Entonces, a Epicuro, como a todos los filósofos griegos, los principales representantes, le interesaba comprender cómo era posible que existiera el cosmos, o sea, el orden en el universo. Entonces, él llega, imagínense, a esta conclusión y propuesta de que en última instancia todo está compuesto por átomos. Entonces, si ustedes miran al lado donde está la canónica, pueden empezar a hacer conexión. O sea, en esa época donde no habían mm, instrumentos para, para estudiar un átomo, eh, para deducir que existe un átomo, porque un átomo aún ahora no se puede ver. ¿Cómo hizo Epicuro para llegar a esa conclusión? Y obviamente quienes lo antecedieron, que son Demócrito y Leucipo, ¿no?, fueron de los primeros en proponer que el átomo era la estructura más pequeña en la cual se puede dividir la materia, o más bien la física, la naturaleza, ¿no? Bueno, el punto es que lo que agrega Epicuro a la teoría de los átomos es que el cosmos está compuesto y la naturaleza de necesidad por una parte y de aleatoriedad por la otra. En la mayoría de libros ustedes van a leer necesidad y azar, pero técnicamente no es azar, sino aleatoriedad, ¿sí? Porque el azar es eh, como un desorden, se puede entender como desorden, como suerte, pero no es eso lo que Epicuro quiere explicar. Entonces yo les comparto que una mejor traducción es aleatoriedad, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí, en esa explicación, en esa intuición que tiene Epicuro, ahí se va a basar la posibilidad de la libertad. Porque tengan en cuenta, esto me faltó mencionarlo en el contexto griego, para los griegos no solo era muy fuerte el concepto de necesidad, sino también el de fatalidad. Y los estoicos fueron excelentes en profundizar en ello. Una de sus frases era, o es, además de la de soporte y renuncia, era la de, si ves que un mal se cierne ante ti, comienza a desear que eso suceda. Imagínense ustedes, ¿no? Es una muestra de la fatalidad y necesidad que había en la cultura griega. Era un cosmos, era un orden, pero donde casi todo ya estaba, como diríamos ahora, predeterminado, condicionado o, en términos tecnológicos, programado. Lo que podía hacer el ser humano era mínimo. Recuerden el estoicismo, o sea, lo que puede hacer un estoico es darse cuenta cuál es el plan cósmico, o sea, del cosmos, del orden, y cómo contribuyo, ¿no?, para que eso que va a suceder suceda. Con Epicuro, pues hay un gran cambio, ¿no? Una gran, eh, sí, hay un gran viraje, un giro, eh, para decir, si hay un cosmos, si hay necesidad, pero hay aleatoriedad. Y eso es lo que nos permite que haya libertad y por lo tanto la posibilidad de ser feliz y tener placer. Y esto nos da el impulso para llegar a la tercera parte de su filosofía, que es la ética. Entonces, la ética es una confluencia de la filosofía canónica y de la física, o sea, es como una síntesis. La ética recoge la lógica y la epistemología
y el tema de la naturaleza, el cosmos y la libertad. Y le permite decir a Epicuro, ¿es posible tener felicidad y placer? Sí, o sea, pero no así simplemente por desearlo, si practicamos la virtud. Pero ya que hay otra diferencia con los otros griegos, desde Platón, Aristóteles e inclusive los estoicos, para quienes la virtud había que practicarla por la virtud misma. Epicuro dice, no, obviamente explicándolo, dice, la virtud tiene que estar al servicio del placer y la felicidad, si no, no vale la pena practicar la virtud. ¿Se fijan? Entonces ya no es la virtud en sí misma, sino la virtud para ser feliz, practicar la virtud para lograr el placer. Y por supuesto la sabiduría, se requiere ser sabio. Para poder ser feliz tienes que ser sabio, tienes que practicar la sabiduría. Y lo mismo para tener placer, requieres sabiduría. Ahora, ¿cómo se logran la felicidad y el placer? Hay varias respuestas. Una de las más relevantes tiene que ver con dos claves. La primera es evitar. ¿Evitar qué? El miedo. Evitar o deshacerse. Tienes que deshacerte del miedo. El miedo no te deja ser feliz, el miedo no te permite tener placer. Lo mismo la ansiedad o el dolor. Y hay que buscar, hay que procurar, hay que ir en búsqueda de lo bueno, lo valioso, lo natural. Y eso lo estaremos profundizando durante todo el curso. Al igual que con los estoicos y obviamente con Platón, con los pitagóricos, los epicúreos practicaban disciplinas espirituales. Voy a adelantarles una muy sencilla. Respiren profundo, despacio. Vamos a ver esta primera disciplina espiritual. Es muy sencilla, respiren profundo y despacio. Si quieren con los ojos cerrados, si quieren con los ojos abiertos. Esta disciplina espiritual consiste simplemente en darnos cuenta que si no estamos sintiendo dolor, por ejemplo, revisa si en este momento no estás sintiendo dolor, por ejemplo, dolor de cabeza. En este momento no tienes dolor de cabeza, date cuenta de eso, no te duele la cabeza. Entonces Epicuro te diría, wow, qué felicidad y qué placer, no te duele la cabeza, celébralo, ponte feliz porque no te duele la cabeza. ¿Ya? Entonces esa disciplina espiritual es así de sencilla, consiste en darnos cuenta de que si no nos duele algo físicamente, por ejemplo, eso es placer, debemos sentirnos felices. Si no estoy sintiendo dolor, eso es placer. Una de las definiciones de placer para Epicuro es ausencia de dolor. Ahí está más clara esa disciplina espiritual. Ausencia de dolor. Entonces, una tarea para esta semana es detectar ausencias de dolor. ¿No te duele la cabeza? Disfrútalo. ¿No te duele la espalda? Disfrútalo. Siente ese placer. ¿Ya? Bueno, ya profundizaremos en esas disciplinas. Otros temas son política, teología y el tema de los animales que están incluidos en estos tres principales temas. Por ejemplo, respecto a los animales, pues para Epicuro había una continuidad, una conexión con los animales y por esto recomendaba, no prescribía, pero recomendaba no comer carne. Bien, continuamos ahora para ir terminando con la felicidad y placer en la filosofía de Epicuro. El objetivo de su filosofía era alcanzar la felicidad, en griego eudaimonía, y el placer, en griego hedoné, de ahí hedonismo. Pero recuerden, no un hedonismo como el de los cirenaicos, que era buscar el placer del cuerpo, sino un placer filosófico, un placer del alma, un placer mental y también, para que no se vayan a desilusionar quienes traen esa expectativa, también un placer del cuerpo, ¿no? Pero racional, filosófico, reflexivo. La felicidad se compone para Epicuro de la autonomía, en griego autarquía, y de la imperturbabilidad del ánimo o ataraxia, también
podemos traducirlo por serenidad. O sea, si quieres ser feliz, tienes que ser autónomo, o sea, regirte a ti mismo. Autonomía. Nomía viene de nomos, que significa norma. Entonces, autonomía es que tú te pongas las normas. En otras palabras, que tú seas disciplinado, autodisciplinado. Y que logres la ataraxia, o sea, imperturbabilidad o serenidad. Placer. ¿Qué es el placer? Tiene dos formas de definirse. La negativa es ausencia de dolor, en griego aponía. Y la positiva es, el placer es el principio y la finalidad de una vida feliz, o sea, de la eudaimonía. O sea, el placer es una semilla con la que naces, ¿no? Es una fuente, es un germen que está en tu naturaleza. Bien, y para terminar esta introducción, porque nos falta mucho, la actualidad del epicureísmo. Yo pienso que con lo que les he comentado, ustedes ya pueden empezar a hacer relaciones de cómo esa filosofía de hace más de 2000 años todavía es vigente, pero les adelanto algo para irlo teniendo en cuenta durante estas semanas. El epicureísmo nos propone moderación en vez de consumismo rampante. El epicureísmo nos propone conversación o conversar en vez de debatir, en vez de discutir, en vez de ver quién tiene la razón. El epicureísmo nos propone colaboración en vez de competencia. Y si se fijan esas dos, inclusive la tercera, pues se reflejan en su jardín. El epicureísmo nos propone relaciones más virtuosas, enfatizando en la amistad como valor e inclusive como virtud, que estaremos profundizando. El epicureísmo nos propone felicidad y placer, lidiando con el miedo, el dolor y el estrés. Y un etcétera. Este es apenas una introducción para que precisamente conversemos sobre cuál es la actualidad del epicureísmo, cómo podemos hacer, qué podemos hacer para que el epicureísmo nos ayude en la actualidad, con pandemia o sin pandemia, cómo podemos aprovechar el epicureísmo. Bueno, entonces espero que con esta introducción quede más claro el por qué, como dice el subtítulo del curso, el epicureísmo es una filosofía para vivir con placer y felicidad durante la pandemia. Y retomando esta frase de Epicuro que está abajo, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Recuerden, eso se explica con los tres fundamentos de la estructura de la filosofía de Epicuro. La canónica, que es la lógica y la epistemología, la física, que estudia la naturaleza del cosmos, el universo, el átomo, y esto finalmente converge en la ética. O sea, es una explicación amplia, profunda, racional. No es meramente una idea de vamos a ser feliz, vamos a tener placer, así porque sí. No, hay una explicación y un fundamento, ¿no? Y este es el plan. Estos son los 13 temas de estas 13 semanas en las que estaremos compartiendo. Repito, la idea es que podamos compartir. Hoy, lamentablemente, pues por los problemas técnicos no vamos a alcanzar a charlar. Pero el plan era ese. Como se dan cuenta, la presentación es más corta que las que usamos para el estoicismo, precisamente para que podamos platicar. De eso se trata este curso. Entonces, el día de hoy es la introducción y la fundamentación del placer como bien supremo y natural. Espero que haya quedado claro, o por lo menos las bases para comprender por qué el placer es un bien supremo y por qué es algo natural. Las tres primeras sesiones, les repito, vamos a ver los aspectos más conceptuales, más teóricos de fundamentos. La próxima semana veremos la biografía de Epicuro, ejemplo de una vida placentera, feliz y sabia.
Esto nos permitirá complementar la fundamentación teórica de su filosofía a través de su propia vida, ¿no? Teniendo en cuenta que Epicuro era alguien congruente con su filosofía. Después veremos tema número 3, los escritos de Epicuro, sabiduría que orienta hacia el placer y la felicidad. Allí revisaremos los aspectos más relevantes o importantes que nos sirvan para seguir armando la estructura de la filosofía de Epicuro. Pero obviamente en cada una de estas tres clases, las dos que siguen, así como en la de hoy, pues estaré dando ejemplos, técnicas, hoy tampoco nos alcanzó mucho el tiempo para eso, vivenciales, prácticas. Recuerden, es un curso teórico práctico con énfasis en lo práctico, ¿ya? Entonces, aunque esas tres primeras sesiones vamos a ver los conceptos y teorías, igual vamos a practicar y les voy a compartir ejercicios para que puedan, o disciplinas, para que puedan vivir durante la semana. En la cuarta sesión vamos a ver el tema de las mujeres epicúreas, filósofas valoradas en medio del prejuicio social. Sesión 5, los tipos de placeres. En la 6, los tipos de deseos. En la sesión 7, calculando los placeres. Ahí veremos cómo es importante el uso de la razón, la reflexión y la filosofía para tener el placer real, el placer sano, el placer que no te va a generar un malestar posterior. Después veremos la sesión 8, errores y aciertos sobre placer y felicidad. Nos vamos a basar en un video muy famoso de uno de los canales online que existen sobre filosofía. Vamos a revisarlo para también aclarar cosas que no son del todo como aparecen allí. Pero bueno, es muy didáctico, hay muchas imágenes que nos ayudan a visualizar un poco más el tema de cómo funcionaba el epicureísmo. Después veremos el número, sesión 9, el 2 de noviembre, coincide con el Día de Muertos, por eso pues lo hice encajar aquí. El tema de la muerte, nada de qué preocuparse. El tema número 10, la prudencia epicúrea, que es la principal virtud. El tema 11, las virtudes epicúreas, moderación, justicia, fortaleza, amistad, calma, entre otras. La número 12, el tetrafármaco, es un cuádruple remedio para la felicidad y el placer. Y la sesión 13 es la conclusión, vivencia de felicidad y placer durante la pandemia y más allá. Al igual que con el curso de estoicismo, lo haremos como un foro. Cada uno de ustedes va a compartir su experiencia, su vivencia. Y esto me ayuda a recordar que otra de las disciplinas que practicaban los epicúreos, y sobre todo Epicuro, es escribir. Él escribió 300 libros, entonces les sugiero que cada semana escriban, aunque sea una frase, escriban sobre sí mismos, ¿no? Aplicando o practicando este tema del conócete a ti mismo, este tema de la autonomía y el tema de ser feliz, el tema de tener placer. Pues por lo menos cada semana escriban una frase de reflexión y ojalá puedan ir aumentando hasta llegar por ejemplo, realizar un diario, si es que es posible. Bueno, obviamente tómenlo como una sugerencia, ¿no? Que no les vaya a generar un estrés o una preocupación. El escribir además tiene un gran beneficio para la mente. Ayuda a ordenar los pensamientos y por lo tanto a tener una mente en más calma. Entonces, esas serían las sugerencias o tareas, como lo quieran tomar, pero nunca, por supuesto, de forma obligatoria. ¿Y cuál fue la otra? Recuerden, por favor, ¿no? Si no estás sintiendo dolor, eso es placer. Lo explica y lo enseña Epicuro. Entonces, practiquen eso durante la semana. Si no estás sintiendo placer, si no estás sufriendo, eso es placer. Celébralo, vívelo. Bien, y para terminar les comparto otra frase de Epicuro que dice, esto se lo escribió a un amigo precisamente en una carta y le dice, esto lo digo, y yo se lo digo a ustedes, esto lo digo no para muchos, sino para ti,
pues somos un público bastante grande el uno para el otro. Entonces aquí vemos una muestra más de lo distinto que es Epicuro en esta sociedad griega donde buscaban gobernar el cosmos, gobernar, bueno, me refiero a gobernar el mundo, gobernar la polis, convencer a otros. Él dice, ya con que hable contigo, ese es un público muy grande. Y me gusta mucho esa frase, la siento propia y se la digo a cada uno de ustedes. Poder hablar con cada uno de ustedes, ese ya es un público bastante grande, ¿no? Y a cada uno de ustedes les envío este tipo de abrazo, ¿no? Este tipo de abrazo virtual, esperando que llegue a su corazón, a su alma, a su espíritu. Muy bien, pues esa es la introducción que quería hacerles el día de hoy. Me alegra mucho verlos. Quien quiera encender su cámara para vernos y saludarnos y despedirnos, por favor hágalo, porque pues todo el tiempo estuve viendo una pantalla, eso también es un poco incómodo para mí, acostumbrado a dar clases en universidades. Bueno, hola Marisa, un gusto verte, Marisa Chapa, Hola, Guadalupe, Erika, qué gusto volver a verte, Erika, bienvenida. Blanca, bienvenida. Nayeli, qué gusto. Lina, Marina, Ernesto. ¿Quién más está por ahí? Permítanme saludar. Em, hola, ¿Quién Germán, más buenas está por noches. ahí? Buenas noches, Oh. Nancy, desde Colombia. La próxima Ah, semana cada uno se va a presentar. Hoy no alcanzamos. Cada uno nos oh, dice su nombre, en qué ciudad y país está. De tarea, por favor, su objetivo. Obviamente el objetivo general es conocer y vivir la felicidad y el placer, pero yo supongo que hay objetivos específicos. Si me los escriben, eso me va a permitir canalizar la información, el conocimiento y experiencia que tengo para satisfacer su necesidad y su objetivo. Entonces escríbanme por WhatsApp o por correo su objetivo hoy o mañana para durante la semana preparar la clase, la sesión de la próxima semana con esos objetivos en mente. Bueno, tenía por acá una encuesta, pero no sé cómo hago. Permítanme a ver. Aquí dice iniciar votación, es muy sencilla. Entonces les va a tomar 30 segundos realizarla. Eh, entonces, por favor, diligencien esa encuesta. Aquí le llaman votación. No entiendo mucho por qué. Entonces, bueno, es simplemente para tener una idea de cómo están. Y eso también me ayuda a detectar qué temas profundizar, porque es muy grande el tema del epicureísmo. Entonces, esta información me va a ayudar. Y su objetivo, por favor envíenme su objetivo, ¿no? Eh, También quienes tengan personas, sepan de personas interesadas en el curso, todavía pueden inscribirse porque son 3 semanas de introducción, así que bienvenidos, como decía el letero, bienvenidos a este jardín. Uno de mis propósitos es cada semana tenerles unas flores distintas o por lo menos renovadas, ¿no? La idea es que nos sintonicemos con esa idea de jardín. Se escuchan propuestas de nombre, ¿no? El jardín virtual o veamos qué nos inventamos. Repito, la idea es que platiquemos y que conversemos para ser congruentes con el epicureísmo. Hoy por el tema técnico no fue posible, pero nos ayudó a recordar el estoicismo, soportar y renunciar, aguantar y ahora sí poder divertirnos, vivir el placer y la felicidad. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanmela en el chat o por WhatsApp. Con mucho gusto se la respondo directamente porque no quiero quitarles tiempo. Yo supongo que tienen planes. O sea, podría seguir, pero no quiero abusar de su tiempo. Cualquier pregunta, duda o inquietud, escríbanme, por favor. Y nos vemos el próximo lunes, 5 para las 8, ya va a estar la presentación con alguna introducción. Y les repito, es un gusto verlos nuevamente, estar con ustedes en este curso que es más pues para el placer y la felicidad, para ir al otro lado del péndulo, después de haber estado 2 meses con el estoicismo, pues ahora vamos a disfrutar, vamos a vivir la felicidad y el placer filosófico. Ese es mi objetivo, eso es lo que me propongo
y compartirles de mi experiencia. Me faltó mencionarles eso en mi presentación. Voy a dar este curso, lo estoy dando, porque he vivido el epicureísmo. Entonces, a partir de ahí es que también preparo cada una de las sesiones. Bien, un gusto de verdad. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Escríbanme para cualquier duda o inquietud. Bueno, y discúlpenme por ese inconveniente técnico de hoy. Cuídense y recuerden la tarea principal, ser feliz. Hasta pronto, un abrazo, cuídense Gracias, bye mucho. bye. Buenas Bye, noches. Hasta Ross, luego, muchas Ernesto, un gracias. gusto, Gracias, buenas Nancy, noches. Lina, Guadalupe, Buenas Mariela, noches. Luisa, Gracias, Guadalupe, buenas noches, Erika, chao. Gracias, chao, bye. Nayeli, chao, chao, Chao. Oscar, un gusto, Oscar, bienvenido, Oscar, cuídate mucho. Adiós, adiós, ya los leo, escríbanme. Hasta pronto. Ay, qué bonito está. Bye, bye, bye. Adiós. Chao. Adiós. Chao, Nancy, un gusto verte. Guadalupe, cuídate mucho. Bye. Bye, bye. Bueno, madre querida, que descanse. Hasta mañana. No la escucho. Hola, hijito. Buenas noches. Hola, madre querida. Que descanse. Un gusto verla. Igualmente, gracias. Dios lo bendiga. Con mucho gusto. Bueno. Gracias. ¿Quién está por ahí? ¿Osquitar? Mariana, de Monterrey. Mariana. Mariana. A ti, Mariana, un gusto, Mariana. Cuídate mucho. Hasta pronto. Gracias. Bye, bye, bye. Gracias. Adiós. Chao. Bye, bye. Ya.